El osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas, que pueden variar en el tiempo. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X, horizontal, representa el tiempo y el eje Y, vertical, representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, llamada eje Tracher o cilindro de Wenelt, que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza. Los osciloscopios pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos, en teoría. Utilización. En un osciloscopio existen dos tipos de controles que son utilizados como reguladores que ajustan la señal de entrada y permiten medir en la pantalla, y de esta manera se puede ver la forma de la señal medida por el osciloscopio. Esto, denominado en forma técnica, se puede decir que el osciloscopio sirve para observar la señal que quiera medir. Para medir, se lo puede comparar con el plano cartesiano. El primer control regula el eje X, horizontal, y aprecia fracciones de tiempo, segundos, milisegundos, microsegundos, etc. El segundo regula el eje Y, vertical, controlando la tensión de entrada, en voltios, milivoltios, microvoltios, etc. Estas regulaciones determinan el valor de la escala cuadricular que divide la pantalla, permitiendo saber cuánto representa cada cuadrado de esta, para conocer el valor de la señal a medir, tanto en tensión como en frecuencia. En realidad, se mide el periodo de una onda de una señal y luego se calcula la frecuencia. Osciloscopio analógico. La tensión a medir se aplica a las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos, utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y ganancia ajustable, mientras que a las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de sierra, denominada así porque de forma repetida crece suavemente y luego cae de forma brusca. Esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse a la frecuencia de la señal a medir. Esto es lo que se denomina base de tiempos. En la figura se puede ver una representación esquemática de un osciloscopio con indicación de las etapas mínimas fundamentales. El funcionamiento es el siguiente. En el tubo de rayos catódicos, el rayo de electrones generado por el cátodo y acelerado por el ánodo llega a la pantalla, recubierta interiormente de una capa fluorescente que se ilumina por el impacto de los electrones. Si se aplica una diferencia de potencial a cualquiera de las dos parejas de placa de desviación, tiene lugar una desviación del haz de electrones, debido al campo eléctrico creado por la tensión aplicada. De este modo, la tensión en diente de sierra que se aplica a las placas de desviación horizontal hace que el haz se mueva de izquierda a derecha, y durante este tiempo, en ausencia de señal en las placas de desviación vertical, dibuja una línea recta horizontal en la pantalla y luego vuelva al punto de partida para iniciar un nuevo barrido. Este retorno no es percibido por el ojo humano debido a la velocidad que se realiza, ya que de forma adicional durante el mismo se produce un apagado, borrado, parcial o una desviación del rayo. Si en estas condiciones se aplica a las placas de desviación vertical la señal a medir a través del amplificador de ganancia ajustable, el haz, además de moverse de izquierda a derecha, se moverá hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la polaridad de la señal, y con mayor o menor amplitud dependiendo de la tensión aplicada. Al estar los ejes de coordenadas divididos mediante marcas, es posible establecer una relación entre estas divisiones y el periodo del diente de sierra en lo que se refiere al eje X y al voltaje en lo referido al Y. Con ello, a cada división horizontal corresponderá un tiempo concreto, del mismo modo que a cada división vertical corresponderá una tensión concreta. De esta forma, en caso de señales periódicas, se puede determinar tanto su periodo como su amplitud. El margen de escalas típico, que varía de microvoltios a unos pocos voltios, y de microsegundos a varios segundos, hace que este instrumento sea muy versátil para el estudio de una gran variedad de señales. Limitaciones del osciloscopio analógico. El osciloscopio analógico tiene una serie de limitaciones propias de su funcionamiento. Las señales deben ser periódicas. Para ver una traza estable, la señal debe ser periódica, ya que es la periodicidad
de dicha señal la que refresca la traza en la pantalla. Para solucionar este problema se utilizan señales de sincronismo con la señal de entrada para disparar el barrido horizontal, trigger level, o se utilizan osciloscopios con base de tiempo disparada. Las señales muy rápidas reducen el brillo. Cuando se observa parte del periodo de la señal, el brillo se reduce debido a la baja persistencia fosfórica de la pantalla. Esto se soluciona colocando un potencial post acelerador en el tubo de rayos catódicos. Las señales lentas no forman una traza. Las señales de frecuencias bajas producen un barrido muy lento que no permite a la retina integrar la traza. Esto se solventa con tubos de alta persistencia. También existían cámaras Polaroid especialmente adaptadas para fotografiar las pantallas de osciloscopios, manteniendo la exposición durante un periodo se obtiene una foto de la traza. Otra forma de solucionar el problema es dando distintas pendientes al diente de sierra del barrido horizontal. Esto permite que tarde más tiempo en barrer toda la pantalla, y por ende pueden visualizarse las señales de baja frecuencia, pero se verá un punto desplazándose a través de la pantalla, debido a que la persistencia fosfórica no es elevada. Solo se pueden ver transitorios si estos son repetitivos, pero puede utilizarse un osciloscopio con base de tiempo disparada. Este tipo de osciloscopio tiene un modo de funcionamiento denominado disparo único. Cuando viene un transitorio, el osciloscopio mostrará este y solo este, dejando de barrer una vez que la señal ya fue impresa en la pantalla. Osciloscopio digital. En la actualidad, los osciloscopios analógicos están siendo desplazados en gran medida por los osciloscopios digitales, entre otras razones por la facilidad de poder transferir las medidas a una computadora personal o pantalla LCD. En el osciloscopio digital la señal es previamente digitalizada por un conversor analógico digital. Al depender la fiabilidad de la visualización de la calidad de este componente, esta debe ser cuidada al máximo. Las características y procedimientos señalados para los osciloscopios analógicos son aplicables a los digitales. Sin embargo, en estos se tienen posibilidades adicionales, tales como el disparo anticipado, pre-triggering, para la visualización de eventos de corta duración, o la memorización del oscilograma transfiriendo los datos a un PC. Esto permite comparar medidas realizadas en el mismo punto de un circuito o elemento. Existen, asimismo, equipos que combinan etapas analógicas y digitales. La principal característica de un osciloscopio digital es la frecuencia de muestreo. La misma determina el ancho de banda máximo que puede medir el instrumento. Viene expresada generalmente en ms partido por s, millones de muestras por segundo. La mayoría de los osciloscopios digitales en la actualidad están basados en control por FPGA, del inglés Field Programmable Gate Array, el cual es el elemento controlador del conversor analógico a digital de alta velocidad del aparato y demás circuitería interna, con memoria, buffers, entre otros. Estos osciloscopios añaden prestaciones y facilidades al usuario imposibles de obtener con circuitería analógica, como los siguientes: medida automática de valores de pico, máximos y mínimos de señal, verdadero valor eficaz, medida de flancos de la señal y otros intervalos, captura de transitorios, cálculos avanzados como la FFT para calcular el espectro de la señal. También sirve para medir señales de tensión.